su gráfica, cómo es su concavidad, cómo es su monotonía, cuál es su comportamiento asintótico, cuáles son los puntos de corte con los ejes. ¿Por qué? Bueno, porque ella es una función. Pues. ¿Bien? Y de esa manera uno empieza a definir, tendrá inversa, será inyectiva. Ajá, y si tiene inversa, ¿cuál es su inversa? Entonces vamos a hacer el estudio completo a funciones que tenga este estilo, cálculos integrales. Su derivada, la manera, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo en su primera parte, es que la derivada de una función de este estilo, con esta estructura, es la función que tú quieres integrar, evaluada en el límite variable. Y el límite variable siempre tiene que estar en la parte superior de mi integral. Que si por casualidad está en la parte inferior, yo tengo manera de mandarlo a la parte superior, por propiedades de integral. Primer teorema fundamental del cálculo. Bien. Segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo lo que me permite es calcular integrales definidas sin necesidad de calcular el famoso límite cuando norma P tiende a cero, de la sumatoria, de lo que ustedes ya saben. ¿Ok? Es decir, me da una manera, vamos a decir, entre comillas, sencilla, de calcular esa integral sin necesidad de pasar por el límite. Obviamente, esa manera sencilla, para algunos no es sencillo, porque en realidad yo me quito de encima el peso de calcular el límite bajo un precio. Y ese precio es que yo deba saber calcular integrales indefinidas. Es decir, que yo sea capaz de conocer primitivas de la función a la cual le quiero calcular la integral definida. Entonces me quito de encima el límite, pero me monto para algunos una cruz más grande, que es saber calcular primitivas. ¿Ok? Entonces, ahí jugarán ustedes, o consideran lo que puedan hacer. Sea f una función integrable, en AB, y sea f mayúscula una primitiva o antiderivada de f. Fíjense que cuando yo voy a utilizar el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte, no me interesa la familia de primitivas, me interesa una sola, con una basta y sobra. Obviamente, si conozco la familia, tampoco es que me voy a morir porque conozco muchas funciones. Bueno, simplemente cojo una y con esa trabajo. ¿Okay? Entonces, sea f una función integrable, f mayúscula una primitiva de f, entonces la integral definida de AB de la función f minúscula diferencial de x va a ser la primitiva evaluada entre A y B. ¿Qué significa eso? Va a ser la primitiva evaluada en el límite superior, la primitiva evaluada en el límite inferior. ¿Okay? La primitiva que me haya dado la evalúo en el límite mayor, menos la primitiva evaluada en el límite menor. Lo que me da ahí representa el límite cuando norma P tiende a cero de la sumatoria de f de x estrella delta de x sub i. Demostramos en clase, o comenzando la clase, demostré eso que estaba ahí. ¿Okay? Con la ayuda de ustedes, la integral de AB de x diferencial de x, bueno, ustedes tienen sus notas, toda la cuenta que sacamos, las particiones que consideramos, quién fue x sub i estrella, el cálculo de los límites, tuvimos que aplicar el L'Hopital. Es decir, fue un trabajo bastante laborioso para darnos cuenta que esa integral valía, o vale, b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. ¿Ok? Si usamos el teorema fundamental del cálculo,
Dígame cuál es la integral indefinida de x diferencial de x. X cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? Porque es la integral indefinida. Chévere. Teorema fundamental del cálculo me dice, bueno, si tú conoces una primitiva, en este caso la conocemos todas, pero si tú conoces una primitiva, bueno, agarra esa primitiva, evalúala en el límite superior, agarra esa primitiva, evalúa en el límite inferior y resta esos valores. Bueno, vamos a hacer. Como me interesa una sola, yo no voy a tomar el valor de C. O sea, me interesa una sola. ¿Bien? ¿Qué me dice el teorema? Bueno, agarra la primitiva, evalúala en el límite superior, menos la primitiva, evaluada en el límite inferior. Y fíjense que nos da lo mismo que nos dio cuando calculamos el límite. ¿Ok? Obviamente mucho más rápido porque conocemos la familia primitiva de esa función. Entonces, este teorema, o la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, me ayuda a resolver integrales sin necesidad de pasar por el límite. Ok. Ok. Bueno, me están dando la función f mayúscula de x. Ajá, dígame. Puedes tomarla, pero el teorema fundamental del cálculo, en su segunda parte, me pide que yo conozca una primitiva. Entonces cojo una. Pero, por ejemplo, supongan que él escogió todas las primitivas, no estaría mal. ¿Qué sucede? Que si él coge todas las primitivas, fíjense cómo hace la cuenta. Él va a escoger todas las primitivas, ¿ok? La integral de a hasta b de x diferencial de x. Entonces, su familia de primitivas es todo eso. X al cuadrado sobre 2 más c, la constante de integración. ¿Qué debe hacer él? La primitiva, que es todo eso, evaluada en el límite superior. ¿Sí? Menos
la familia de primitivas evaluada en el límite inferior. Cuando ustedes sacan la cuenta, ¿y qué le pasa a la C? Se cancela. Y le vuelve a dar b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. ¿Okay? Es decir, no está malo si ustedes utilizan una familia de primitivas. Total, la constante de integración desaparecerá de forma natural cuando te hagan la diferencia. Entonces, por eso es que uno toma una. Me basta que yo conozca una primitiva. Y el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte se cumple. Bien. Bueno, sobre el ejemplo aquí. Me están dando una función f mayúscula que es la integral desde 0 hasta x de t a la 4 más 1 diferencial de t. Y me piden que resuelva todo eso que está allí. ¿Ok? Encuentra f en 0. Bueno, f mayúscula en 0, perdón. Comenzamos. Perdón, A. Bueno, ¿quién es f de 0? Bueno, f de 0 es la integral de 0 hasta 0 de t a la 4 más 1 diferencial de t. ¿Cuánto vale esa integral? 0. Por propiedades de integrales, la integral de un punto al mismo punto vale 0. Ah, bueno, entonces ya tenemos cuánto vale f de 0. F de 0 vale 0. B. Me piden si y es igual a f mayúscula de x, entonces resuelva esa ecuación. La derivada de y con respecto a x igual a x a la 4 más 1. Bueno, fíjense que en esta ecuación mi incógnita es la y. ¿Ok? Porque yo conozco la función en variable x, que es x a la 4 más 1. En esta ecuación la incógnita es la y. Entonces, bueno, si yo quiero resolver eso, lo que tengo que resolver es esto. ¿Por qué integro? Bueno, ¿se recuerdan cuando comenzamos el curso hace 2 semanas, o 3 semanas mejor dicho? Es martes. Yo le hice un pequeño esquema que le dije, no, ese esquema nos ha acompañado durante todo el trimestre. Y se lo recuerdo rápidamente. Yo les puse un esquema de motivación así. Tengo una función f, una cajita que es la derivada. Eso me da una f'. Y ahora yo lo que quiero en este curso es, dada una f', conseguir quién es la f. Y eso es lo que uno llama la integral. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo una derivada, para yo conseguir la f inicial, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular una integral. ¿Qué tengo aquí? Una derivada. Si yo quiero conocer quién es y, integro. Porque la integral me permite regresar al punto de partida. ¿Ok? En este caso sería la y. Entonces, si yo sé que esta integral y esta derivada me va a dar y, entonces me queda que y de x es x a la 5 sobre 5 más x más c. ¿Ok? Bien. Ustedes estarán pensando, pero ya, ¿por qué te está complicando tanto la vida? ¿Por qué no calcula la integral aquí directamente y aplica el teorema fundamental del cálculo? O sea, si ustedes integran aquí me quedaría x a la 5 sobre 5, perdón, t a la 5 sobre 5 más t más c. ¿Sí? Entre 0 y x. Primitiva evaluada en el límite superior, primitiva evaluada en el límite inferior. Y yo ya sabría quién es f de x. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo hago? Bueno, en este caso, en este ejemplo, le puse una función sencilla. Pero imagínense que yo le pongo a ustedes esto.
Perdón. ¿Bien? Ayer yo no podría hacer lo que le estoy diciendo ahorita. Ahí tendría que trabajar de forma teórica el problema. Porque nada más conocer la primitiva, eso se me puede pasar la vida. Nada por conocer la primitiva. Para poder usar el teorema fundamental. ¿Ok? Y entonces de repente yo le digo a usted, bueno, ok muchachos, dígame cuál es la monotonía de esa función. Entonces usted dice, bueno, voy a buscar la primitiva, aplico el teorema fundamental de cálculo en su segunda parte, eso me va a dar la función f grande y ahora la derivo para saber la monotonía. Cuando el teorema fundamental de cálculo en su primera parte me dice, derivar esto es agarrar esta función y evaluarla en x. Y listo. ¿Ok? Y ahora estudio el signo de esa función, de esa nueva derivada. ¿Bien? Entonces, aquí obviamente le puse una función sencilla para que las integrales fueran manejables y no nos pasáramos la clase calculando una mala primitiva. ¿Bien? Pero no necesariamente eso va a ser una función fácil de integrar. Entonces, por eso me estoy yendo por el lado teórico para que vean la esencia del ejercicio y después cualquier cosa que uno le ponga ahí ustedes serán capaces de poder analizarlo. Pero yo tengo quién es la función y. En realidad ya sé cuál es la función f mayúscula como expresión conocida. Vamos a la parte C. Encuentre la solución de la parte B si yo sé que y es igual a f de 0 cuando x vale 0. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Bueno, le estoy pidiendo que me consigan cuánto vale C, cuánto vale la constante de integración para estos valores conocidos o dados. Fíjense que estoy pidiendo en la parte C de la familia de primitivas deseamos encontrar la función y que pasa por el punto 0 f de 0. ¿Ok? Ya sabemos por la parte A que f de 0 vale 0. Entonces yo lo que quiero conseguir que ¿cuál de todas esas primitivas que están ahí arriba es la que pasa por el 0, 0? Eso es lo que quiero conseguir. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer allí? Bueno, simplemente donde está y coloco 0, donde está x coloco 0 y despejo c. Y en este caso se vale 0. Entonces la familia de primitivas, de todas las primitivas, la que pasa por el 0, 0 va a ser x a la 5 sobre 5 más x. Porque c vale 0. Bien. La letra D. Me piden estudiar la monotonía de esta función. Es decir, quiero saber en qué intervalo la función es creciente, esta función f mayúscula, en qué intervalo esta función es creciente, en qué intervalo esta función es decreciente. Quiero conocer la monotonía de la función f mayúscula. Y ustedes saben que para conocer la monotonía de una función, lo que tenemos que calcular su derivada y estudiar el signo a la derivada. ¿Ok? Entonces tenemos que derivar esta función f mayúscula, lo que dé como respuesta, le resuelvo la desigualdad mayor que 0 y menor que 0. Ok, entonces bueno,
Vamos a derivar. El teorema fundamental del cálculo en mi primera parte me dice, cuando tú quieras derivar una función definida por medio de una integral, lo que debes hacer es lo siguiente. Concéntrate en el integrando y agarra ese integrando y evalúalo en el límite variable que debe estar en la parte superior. Entonces aquí me quedaría que f' de x va a ser la integral desde 0 hasta x de t a la 4 más 1 diferencial de t. Y esto me da x a la 4 más 1. Fíjense, el integrando evaluado en el límite superior variable. Entonces, x a la 4 más 1. ¿Qué signo tiene esa derivada? Positiva. ¿Ok? Un número elevado a la 4 siempre es positivo. Le sumo 1, es positivo. Por lo tanto, esa función f mayúscula siempre es creciente. ¿Ok? Es una función estrictamente creciente. ¿Okay? Fíjense que podemos sacar muchas otras cosas. Por ser estrictamente creciente es inyectiva. Y como es inyectiva tiene inversa. ¿Okay? Entonces, ok, ahora tengo una función que tiene inversa, le conozco su monotonía, le conozco el punto de corte con el eje X, ¿okay? Con el eje Y, perdón, que fue cuando aquí valía 0. Es decir, empiezo a conocer esa función que es una integral, pero ya yo le conozco ciertas propiedades. Y así puedo preguntar ahora, bueno, ahora estoy en la concavidad. Ah, bueno, derivo otra vez y me pregunto cuándo la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0. Y conozco la concavidad. Fíjense otra cosa, por ser estrictamente creciente, no tiene valores máximos ni valores mínimos. ¿Ok? Entonces les digo, aunque es una función definida por medio de una integral, eso no asusta porque yo tengo ya herramientas que me permiten conocer las propiedades de esa función. ¿Ok? Entonces, tenemos el teorema que nos permite resolver esos problemas. Por ejemplo, ok. Salud. Sea f de x dada por esa integral.